Y el propio Wells decía, mi mayor aporte al ciudadano Kane fue la ignorancia. Mañana se cumplen 100 años de su natalicio, actor, locutor, cineasta, quien con su ópera prima, El ciudadano Kane, marcó un hito en la historia del séptimo arte, y hoy es un honor recibir al maestro Ayala Blanco para platicar de esta legendaria figura, y también a nuestro querido amigo Julio López, quienes recuerdan a Orson Welles. Bienvenidos, Weman. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Jorge, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando hablamos de Orson Welles? Bueno, para mí Orson Welles es como la ruptura total dentro de lo que es la narración y la forma cinematográfica. O sea, es el principio de la modernidad cinematográfica, nada menos. Pues nada más y nada más en brevísimas palabras, y justamente como lo decía Weman, el mismo Orson Welles decía que empezó su carrera en la cima y poco a poco fue cayendo. ¿A qué cree que se debe? Bueno, se debe sobre todo a que sufrió uno de los peores boicots que han sufrido nadie, es el cineasta maldito por excelencia. O sea, Randolph Hearst era el magnate de la prensa que estaba perfectamente retratado, desmontado en toda su vileza y en todo su poderío abusivo en esa época. O sea, la película fue arrinconada. Poderío que persiste, ¿no? Porque revistas como Bazar las hace precisamente el Emporio Hearst. Todavía existe, ¿no? Claro. Y es el choque, pero total y absolutamente pavoroso de dos egos, el ego del creador y el ego del poderoso. Entonces sí, la venganza fue terrible. Existe una película maravillosa que se llama La batalla del ciudadano Kane. Así es. Curiosamente, de un Lennon y un Epstein, sí, Lennon y Epstein, obviamente no es John Lennon ni Jan Epstein, pero que desmonta perfectamente esto. O sea, sí hay una serie de referencias muy directas que enloquecieron de furia al hombre más poderoso de la prensa norteamericana. Algunas de ellas es un retrato. Por ejemplo, Hearst tiene un amante que es cantante, que es lo mismo que ocurre con Kane y el personaje de Susan Alexander. Susan Alexander, uno de los personajes más patéticos de la historia del cine, ¿sí? Porque las películas de Welles, pues ya sabemos que no cabe nadie más que su ego, ¿sí? Es una especie de megalomanía desatada, ¿sí? Y la tragedia y además la conciencia de esa megalomanía, o sea, es la voluntad de poder que se destruye a sí misma. Eso es Welles. Y claro, con toda su idea de construir castillos, el castillo de Xanadu. Y en todas sus películas, incluso algo que toma del expresionismo de Eisenstein, de Iván el Terrible, que es el castillo subterráneo, que está en Iván el Terrible, y lo toma Welles para Macbeth, una de sus películas shakespearianas. De hecho, alguien dice que todas sus películas finalmente tienen una dimensión shakespeariana. Que es de las casi inmediatas que hace después de Ciudadano Kane, ¿no? Después de una serie de proyectos que abortan, la segunda película de Welles, que es Magnificent Ambersons, que en México se llamó Soberbia, fuera de México se llamó El Cuarto Mandamiento, que es de Rosa Loja, le cambiaron el final, porque era demasiado negativo. Ya sabemos que Hollywood no permitía eso, pues estamos en el año 42. Y la película finalmente pues se rehace con otro final. Y las siguientes películas de Welles las termina otra persona. Es el caso de la película con su primera, digamos, su primera pareja mexicana. Tenía muy buen gusto Welles, ya lo sabemos. Le encantaban las mexicanas. Sí, entonces eso me parece sensacional. El primero, obviamente, es Dolores del Río, que viene huyendo de Welles a México. Por eso regresa la gran estrella, porque le tenía pánico a Welles, por muchísimas razones. ¿Sí? Y entonces el personaje de Welles, ya lo sabemos, que trata de rehacerse con películas en que actúa, ¿sí? Como actor, y todos los años 40 lo llevan finalmente al exilio, un exilio que dura cerca de 20 y tantos años. El exilio, y justamente tiene que ver un poco con su relación con Hollywood, con la cacería de brujas, el macartismo. Es un poco también lo que lo obligan, lo acusaban de ser comunista, ¿no? Que era un personaje que era incontrolable, ¿no? O sea, era un personaje que no había manera de acotarlo. Y sobre todo, pues la pesada sombra de haber hecho una película
como el Ciudadano Kane. Vamos, es también la idea del hombre que hace una película y nunca puede superarla. Aunque sus películas shakespearianas, por lo menos Macbeth y el Otelo, son películas extraordinarias. Ya no digamos su regreso parcial a Hollywood, que es después de algunas películas como Mr. Arkadin, que hizo en Europa en el 55, hace una película que es una verdadera maravilla, que dinamita el thriller norteamericano, que es Sombras del Mal, Touch of Evil, que filma en la frontera de México. O sea, es una película que se sitúa finalmente en Tijuana. ¿Sí? Y después de esa película, que también se enfrenta con la censura, pues definitivamente se convierte en un cineasta internacional, que hace películas como actor para poder financiar o medio financiar coproducciones rarísimas, que son franco-ítalo, yugoslavo, no sé, de todos los países de la tierra. ¿Sí? Yo creo que hasta Andorra metía ahí dinero para hacer sus películas. Y claro, ya termina su carrera como un personaje que como que se ha devorado a sí mismo. Ya en Sombras del Mal se ve a sí mismo como una especie de gigantesco sapo. Él le encantaba esa idea. Ya lo sabemos que el Ciudadano Kane tiene muchas lecturas. Una de ellas, obviamente, es la que hacía Borges, que detestaba la película. Decía que era guiñol psicoanalítico, ¿sí? Cosa que me parece sensacional. El humor maravilloso de Borges. Y que finalmente, claro, por supuesto que lo era. Eso y muchísimas cosas más, la conciencia de eso y lo que sigue. La película es desmontable por muchas... en muchos territorios del conocimiento. ¿Sí? Entonces sí, la carrera de Welles para mí termina con verdaderos monumentos de un cine que ya no se puede atrapar, que serían una película como Campanadas de Medianoche, que es su tercera película directamente shakespeariana, es una adaptación del Falstaff, interpretada por sí mismo. Y viene una película que para mí es su obra maestra ya de la última época, que es Historia Inmortal, un cuento de Isaac Dinesen. Una película en que definitivamente Orson Welles interpreta a Dios, un hombre que se cree Dios y que quiere manejar en su isla las pasiones humanas. Pero finalmente la pareja a la que trata de dominar en su impulso sexual, no lo logra y se rebelan contra él. Entonces es como la derrota de sí mismo, la derrota de Dios Padre, que era el propio Orson Welles. Y claro, la última película, que es una película totalmente inclasificable, que es F de Fake, que es la gran película sobre el arte de la falsificación. O sea, es esta idea de Welles que consideraba el arte más que nada como un gigantesco artificio. O sea, él no creía en el arte como tal. Vamos, es el primero, por eso decía que es el principio de la modernidad, porque es el primero que desmonta incluso el relato. Ya en El Ciudadano Kane encontramos un relato prismático en que hay muchas verdades, es el relativismo. Cada quien tiene su verdad. Así es. ¿Cuál es la verdadera, esencia del Ciudadano Kane? Pues no lo sabemos. Finalmente es la búsqueda de un término que es Rosebud y que no es más que la búsqueda de la infancia. Era el nombre que tenía el trineíto que usaba de niño. O sea, es una especie de búsqueda. Sí. La búsqueda del tiempo perdido. Exactamente, sí. El paraíso perdido, que obviamente era el de la infancia y que era el del mismo. Que no importaba que fuera más poderoso, a fin de cuentas había perdido algo que era sí mismo. Exactamente. Sí. Vamos, su verdadera esencia, su verdadero contacto con los demás estaba cancelado.